estoy en un lugar maravilloso, el Monte de las Bienaventuranzas. Ahora vamos a conocer. Y aquí vamos a estar este domingo, hoy, y los siguientes 2 o 3 domingos, porque hoy comenzamos a leer el Sermón de la Montaña, que en realidad es un discurso que aparece tanto en el Evangelio de San Lucas como en el de San Mateo, ¿no? Estos dos evangelios, San Marcos no lo cuenta, pero estos otros dos sinópticos, la teoría es que ambos evangelistas lo tomaron de un texto que es una hipótesis, ¿no? Que le llaman la fuente Q, un libro donde estarían recopilados muchos discursos de Jesús y que habría conocido Mateo y Lucas. Bueno, ellos dos cuentan este sermón de la montaña, el discurso más importante, vamos a decir la carta magna, el gran discurso de Jesús y del Evangelio. La versión más famosa suele ser la de San Mateo, pero este año nosotros los domingos estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Escuchen la cantidad de pájaros que hay aquí, esos son unos loritos que están aquí. Bueno, es una belleza este lugar que ahora les voy a mostrar. Aquí delante está la iglesia, construida aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, y vamos a ir recorriendo todos estos jardines y todos estos lugares hermosos que tienen una vista maravillosa al lago de Galilea. Bien, le llamamos el Sermón de la Montaña y empiezo con esta explicación porque Mateo nos dice que Jesús subió a la montaña y se sentó. Sería más o menos esta montaña. Ya después le llevaré a un lugar más abajo, que es donde parece, la tradición dice que es un poquito más abajo que aquí, ¿no? Digamos que es el lugar donde se recuerda este hecho porque es un lugar hermoso y es como el mirador más bello, ¿no? Pero en realidad hay una tradición que dice que es en esta montaña, pero un poquito más abajo. Mateo dice que Jesús subió a la montaña, mientras que hoy, curiosamente, San Lucas empieza el discurso diciendo lo siguiente. Ya empiezo a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Dice: en aquel tiempo bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Entonces ya empieza diciendo no que Jesús subió a la montaña, sino que Jesús bajó de la montaña. Entonces, pues hay muchas maneras de explicar esto, ¿no? La más importante es que sea arriba, sea abajo de la montaña. Mateo dice que Jesús subió a la montaña porque es un dato no geográfico, topográfico, que no es importante, sino teológico, porque ¿quién es el que dio su gran ley en la montaña? ¿A quién se le entregó la gran ley en la montaña? En la montaña del Sinaí, a Moisés. Jesús es el nuevo Moisés en esta montaña. Lucas también hace referencia a la montaña, pero más bien que bajó de la montaña, y en cierto sentido también Moisés podemos decir que él recibió la ley arriba de la montaña y luego bajó con ella para entregarla al pueblo. Entonces, digamos que el significado, repito, es más teológico que topográfico. Entonces, pues muchos intentaron romperse la cabeza diciendo, bueno, no, es que en realidad Jesús estaba en la montaña, pero en la parte más abajo y había mucha gente, y entonces unos estaban en el llano y otros estaban arriba, y son cosas que obviamente no tienen ningún sentido discutirlas, porque no es ese el sentido que quieren darle los evangelistas. Entonces, bueno, vamos a continuar después de haber hablado de la montaña arriba o la montaña abajo. El sermón de la montaña, aquí lo recordamos, y dice que Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo lo siguiente. Y entonces aquí vienen las bienaventuranzas, versión de San Lucas, pero son las mismas. Las famosas son las de San Mateo, pero en el fondo la formulación varía muy, muy poco. Y dice así: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y os proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Esa es la primera parte del Evangelio de hoy. Hay una segunda parte que ahora llegaremos. Pero en esta primera parte están estas bienaventuranzas. Bienaventuranzas, pues, porque se traduce como bienaventurados, los pobres bienaventurados. Y otra traducción de bienaventurados es dichosos ellos, ¿no? Pero también podemos decir que bienaventurado significa, sí, dichoso, pero también significa santo, bendecido. Entonces Jesús en el fondo, por decirlo así, está canonizando a esas personas, diciendo, santos serán, o son santos los pobres, y son santos, dichosos o santos los que ahora tienen hambre, y dichosos o santos los que ahora lloran, porque reirán. Y también serán santos ustedes cuando los odien y los excluyan y los insulten. Serán santos, serán dichosos, serán felices. Entonces este es un discurso paradójico. Voy a entrar ahora a la iglesia, no puedo hablar ahí dentro, pero les voy a mostrar cómo está diseñada arquitectónicamente esta iglesia. Esta iglesia es del siglo XX, pero es muy hermosa, aunque no sea muy antigua, realmente vale la pena conocerla. Y lo primero que les hago notar antes de entrar, son estas ventanas. Vean qué forma tan extraña tienen. Unas ventanas alargadas, porque asemejan a esos orificios que tienen las fortalezas, esos edificios que hay, que tienen esas ranuras a través de las cuales se protege un ejército y puede atacar, pero digamos se protege de los ataques de fuera. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo el arquitecto lo que quiso subrayar es que el Evangelio de las bienaventuranzas, el cristianismo, porque esa es, digamos, la esencia del cristianismo, el Evangelio de las bienaventuranzas no es comprendido por el mundo, y por tanto el cristiano será atacado, será perseguido, será incomprendido, como de hecho lo acabamos de escuchar en las palabras de Jesús, y por tanto es un evangelio incomprendido que hay que defender y que será siempre atacado. Por tanto, los ataques del mundo hacia la iglesia y hacia nosotros, los cristianos, pues es lo normal si vivimos la fe. Y por tanto, pues debemos de estar listos para vivir bajo la incomprensión y el ataque del mundo. Vamos a entrar un momento a esta iglesia y les hago ver las bienaventuranzas que están escritas allí adentro. En la parte de arriba hay unos vitrales, unos ventanales que reproducen las bienaventuranzas según San Mateo. Están en latín, todas ellas. Y la iglesia tiene una forma octagonal como las antiguas iglesias bizantinas. Bien, pues vamos a explicar brevemente estas frases de Jesús. ¿Cómo es posible que diga que son santos o serán dichosos, bienaventurados? Así se le llama también a los santos del cielo, los bienaventurados. La bienaventurada Virgen María, la Santísima Virgen María, lo mismo.
Dichosa eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al autor del universo. Engendraste al que te creó y permaneces virgen para siempre. Bueno, esa es una de las alabanzas que hace la liturgia de María, diciéndole dichosa, bienaventurada, santa. Y dice que aquí, dichosos los pobres, no los pobres solamente que no tienen dinero, que ciertamente tienen más fácil comprender el Evangelio si están desposeídos de todo, pero aquí se refiere a los que están desprendidos, tengan o no, que están desprendidos de corazón. Es más fácil desprenderse cuando no tienes, pero también puede ser que si no tienes te apegues al deseo de tener, ¿no? Entonces realmente la cuestión no consiste en ser pobre o no materialmente, sino sobre todo espiritualmente, el vivir desapegado. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. En Mateo dirá hambre y sed de justicia, es decir, hambre de ser santos, hambre de ser de Dios. Luego dice, dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Los que ahora lloran, es decir, los perseguidos, los desfavorecidos, los excluidos de la sociedad. El Señor quiere darnos un consuelo. Dichosos ustedes cuando los odien, los hombres los excluyan, los insulten y proscriban su nombre como infame. La persecución, no ver en esto algo espantoso, sino ver en la persecución una semejanza con Cristo, que fue perseguido y que por tanto cuando nos persiguen, cuando nos calumnian, cuando nos humillan, estamos pareciéndonos a Él y por tanto venceremos con Él, resucitaremos con Él, tendremos parte también en su premio, nos da esperanza. Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Es decir, la persecución de los profetas también es para nosotros como cristianos. Y después continúa diciendo la segunda parte de este evangelio. Dice, ya dijo las bienaventuranzas y luego viene los ayes, es decir, ya no es dichoso, sino aquí son condenas. Y dice, ay de ustedes los ricos, ya dijo dichosos los pobres, dice, ay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Ricos ahora se refiere no al que tiene dinero en su cuenta bancaria, sino al que vive para su dinero, para el que vive para sus seguridades materiales, para el que vive para acumular. Claro, el que tiene dinero es más fácil que se apegue a él, obvio, pero no necesariamente, porque también puede haber alguien que sea materialmente rico y espiritualmente dadivoso, generoso, que comparte, que está feliz cuando tiene y está feliz cuando no tiene también. Ese es dichoso porque es pobre de espíritu. En cambio, aquí está hablando del que vive para tener y que piensa solo en sí mismo. Ay de ustedes los ricos. Ay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre. Lo mismo. ¿Saciados de qué? Pues de vivir saciados de todo lo terrenal, ¿no? El estar buscando consuelos de este mundo y de esta vida. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán, ¿no? Solemos decir que el que ríe de último ríe mejor. Una frase quizá demasiado mundana, pero aquí Jesús está diciendo precisamente que los que ahora ríen, es decir, los que ahora se preocupan por pasarse o por darse una buena vida solamente, al final llorarán, ¿no? En el sentido, obviamente no porque no se pueda disfrutar de esta vida, hay que disfrutarla, el Señor nos la da para ser felices, pero el problema es cuando vivimos para darnos la buena vida y entonces ahí llorarán al final, ¿no? Quien vivió para su egoísmo y para su placer. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de ustedes si todos les aplauden, porque quiere decir que no están viviendo el Evangelio. Ay de ustedes si todo mundo les reconoce y les alaba, porque quiere decir que se han ajustado a la mentalidad de este mundo. Por tanto, escuchemos hoy este mensaje de Cristo, este mensaje del Evangelio.
porque es la esencia del Señor, es la esencia de la santidad. Vivir realmente como Cristo, vivir para dar nuestra vida, vivir desprendidos, vivir con espíritu evangélico, no con espíritu mundano. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.